frecuencia que viene a ser un electro. Pero si no tenemos, es muy importante instalar la cabeza del pulso eléctrico, si es una fibrilación auricular. Por la frecuencia. La frecuencia puede estar igual. Puede ser frecuencia alta, frecuencia normal o frecuencia baja. Quiero decir algo. Sí. Cuando hay déficit, cuando yo me percato de un déficit de pulso, yo puedo pensar en eso y puedo pensar también en la vasculopatía. ¿La qué? Vasculopatía. ¿Por qué? Y porque o sea, yo leí eso, ¿verdad? Que puede ser problema vascular o puede ser problema cardíaco. Que no coincida el pulso. Bueno, pues si hay una vasculopatía, un tacallazo, por ejemplo, un pedacito pulso, puede ser que los dos lados no van a hacerlo también ya no isócronos, ¿verdad? Sí. Van a ser pulsos diferentes o pulso desigual que se le llama. Los dos lados la agarramos y nos damos cuenta que acá tiene más pulso que acá, ¿sí? Pero acá es demasiado evidente que acá los dos son iguales, ¿verdad? Pero por el área central hay más acá latido. Hay isocronía, pero hay por el área central lo que hay asincronía. ¿Sí? Entonces, y contamos cuánto hay acá y cuánto acá, y encontramos una diferencia de 8 o más latidos. Déficit. Va a favor de esas dos causa. No la causa. Te pregunto otro dato semiológico para decir esto es una fibrilación auricular. ¿Qué características tienen los ruidos en la fibrilación auricular? ¿Hay un ruido que cambia o no cambia? No, el galope es por insuficiencia cardíaca. Puede tener un tiempo de insuficiencia cardíaca y una fibrilación. Le voy a decir, pero vayan si tienen tiempo a confirmar, porque yo le puedo tomar nada acá. ¿Sí? Cualquiera se equivoca. Sí. La fibrilación auricular es característico en la intensificación variable del primer ruido. ¿Sí? Cuando le coincide una diástole corta, se cierra más rápido las válvulas, o muy abiertas al sorprender las válvulas, las sístoles, entonces chocan. ¡Paz! Entonces ahí se escucha una intensificación del primer ruido, pero en forma totalmente variable. No es que después de 2 latidos aparece la intensificación. No. Pasa, se escucha el primer ruido más intenso y después otra vez una intensidad normal o baja, lo que sea, y después se escucha el primer ruido intenso. Entonces, es la variación de la intensidad del primer ruido en forma variable es característico de la fibrilación auricular, no así de las gestas históricas. ¿Sí? Y otro dato es que si ustedes le hacen hacer un ejercicio a ese paciente que está con ese tipo de ritmo, ahí en la cama nomás, levantate, sentate, 2 o 3 veces, y ahí le auscultan. ¿Qué pasa? Cuando es por una intrasistolia, generalmente tiende a tener un fondo más regular. No digo que se vuelve regular, pero tiende a ser más regular. En la fibrilación auricular no. Entonces, la irregularidad es no va a llegar a la regularidad igual sigue con irregularidad, ¿sí? Esa es otra manera de semiótica, pero esa intendencia variable del primer ruido no son bajos, porque eso es característico y se debe organizar. Fibrilación auricular. Bueno, entonces frecuencia, regularidad, y la regularidad ya puede ser arritmia cardíaco completa, sin una fibrilación, o puede ser por estas sístoles aisladas, de 1 a 4 por minuto, son aisladas, o puede ser también por un bigeminismo o un trigeminismo. ¿Qué es eso? Bigeminismo es cuando van apareados 2 latidos, como si fueran parejitas, ¿sí? Que se van, o de a 3 trigeminismo. Es una arritmia que puede presentarse en pacientes, sobre todo que están hospitalizados, y es un elemento de pensar en una intoxicación digital. El paciente que está intoxicado, una arritmia por bigeminismo o trigeminismo. ¿Sí? Antes, cuando se usaba mucho la digitalización, hoy día muy pocas veces se usa. Se usa todavía, pero muy pocas veces, ¿verdad? En ciertas situaciones de cardiología que se usa, la digital. Antes se usaba discreción. Si el paciente tenía una insuficiencia renal y no eliminaba toda la droga, se intoxicaba.
¿verdad? Y es muy peligrosa la inyectación digital. Y la etapa casi última ya es cuando el paciente ve así como arcoíris, ¿verdad? O ve un halo así sobre la cabeza de los pacientes. Esa ya es una etapa casi final de la investigación, que ya aparecen las arritmias severas y se muere el paciente, ¿verdad? Por un paro. Entonces hay datos tempranos, por lo mismo cuando tiene ya diarrea, la diarrea por la intoxicación metálica involuntaria. Entonces, un mínimo, el paciente está tomando digital y no tiene por qué tener, por ejemplo, en el caso de un paciente con neuropatía arteriosclerosa, un anciano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ojo, si está tomando digital, inmediatamente se suspende la digital y se posa en sangre su ¿verdad? Bueno, después de la regularidad viene la amplitud. ¿Por qué está dada la amplitud del pulso? ¿Por qué está dada? Si sabes nomás, si no, no te vaya a proceder. La elevación del pulso. Ya sabemos que es un pulso alto. Por eso decimos amplitud aumentada. ¿Por qué está dada? Todo, alto o el mediano o el pequeño. ¿Por qué está dada qué es lo que nos da la amplitud del pulso? El punto dado entre un golpe a otro golpe. O sea, el espacio que queda entre un golpe a otro golpe. No, ese es el espacio de la regularidad. Esta es la altura que tenemos la sensación que llega a la onda del pulso. Está pequeño, apenas perceptible, incluso filiforme, un paciente chocado. Apenas se siente como un hilito, ¿verdad? Que se levanta, o se levanta normal, comparando con el nuestro, supongamos que sabiendo que tenemos una amplitud normal, ¿verdad? O se levanta. Esa es la amplitud, la altura que alcanza la onda. Está dada por la presión diferencial. ¿Qué es la presión diferencial? O la presión del pulso. La presión diferencial es la diferencia de volumen, de presión, que existe entre la sístole y media. Exacto. ¿Presión promedio? ¿Sí? No. La presión diferencial, presión del pulso es la diferencia entre la máxima y la mínima. 120-80, ¿cuál es la presión diferencial? 40. ¿Sí? Por eso está. O 110-80, 30. La presión diferencial o presión del pulso. ¿Qué es la presión media? Y es diferente debido También eso, es muy importante saber eso porque así vamos a tener idea de cómo se irriga el sistema del organismo, ¿verdad? Es la suma de la presión diferencial más, no, es la suma de la presión que presenta ese momento la diferencial más el tercio de la presión diferencial. ¿Sí? Eso es la presión ¿cómo dije? Media. ¿Cómo se llama? Si pongamos que ya 30 sea la presión diferencial, entonces 30 más 10, que es el tercio de 30, Esa es la 40 es la presión media, ¿sí? Y es importante porque, vamos a decir, esto está bien irrigado, llega la sangre a todo su organismo, ¿verdad? Todas esas cosas que va a tener mucho. Cuando es muy pequeña, entonces hay ya, ¿verdad? Irrigación. ¿Sí? Bueno. En la cualidad del pulso de la amplitud, ¿en qué casos, ejemplo, vamos a tener un pulso amplio, intenso, llamado pulso saltón? Y le tomamos la presión y tiene una presión de 160-40 0. ¿Qué quiere decir que tiene 40 0? 160 sería la sistólica. ¿Cuándo decimos que esa presión es 160? Que es la máxima. Estamos tomando la presión y ¿en qué momento decimos que 160 es la máxima? A ver, es muy práctico lo que te pregunto. ¿Cuándo escuchamos? Los dos, o sea, el primer latido de 2 latidos consecutivos. Entiendan bien eso.
Porque si el paciente tiene una arritmia y se escucha un tac primero y después tac, 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 no van a tomar como ese primer tac como en la máxima. El paciente tiene una arritmia, una fibrilación. Entonces, cuando se escucha el primer latido de 2 latidos consecutivos, esa es la presión sistólica, ¿sí? La máxima, que está dado por quién. La máxima, ¿por quién está dado? Por la... Otra pregunta también les hago sobre esta pregunta. Por el volumen cardíaco, ¿verdad? Volumen cardíaco, minuto, o gasto sistólico, y por la resistencia de la pared, o sea, del grado de presión de dureza, más bien, la pared. Y la mínima, ¿por quién está dada? Por el llenado auricular. ¿Por qué está dada la mínima? Por la resistencia periférica, arteriolas, ¿sí? Y el tono simpático y otras catecolaminas que también actúan. ¿Tienen ustedes un dictadito del profesor de pulso y presión arterial? Sí. Sobre todo de presión arterial. Ahí, si tiene el tiempo, repasen un poco. La clase de dolor. La clase de dolor, ¿sí? Ahí, bien resumido están todos los datos. Por quién está la presión sistólica, por quién diastólica, ¿sí? Bueno. Pero aquí que recuerden, un pulso amplio, saltón, pulso de Corrigan también que le llaman. La hipertensión va a darnos una presión alta, la máxima Y la mínima. sola o la máxima y la mínima ambas. Cuando la presión es alta, solamente la sistólica, ¿cómo se le llama? Hipertensión sistólica, que es generalmente la de los ancianos, ¿sí? Pero generalmente la hipertensión hay aumento tanto la sistólica como la diastólica, y según las cifras tenemos de primer grado, segundo grado, tercer grado, Sí. La normal alta, ¿sí? Recuerden también esa clasificación que Por ahí hipertensión, después hipertensión grado 1 y después de hipertensión grado 2. Normal, ¿verdad? De la ideal, después está la normal alta, Sí. después ya está el grado 1, de tanto a tanto, el grado 2, de tanto a tanto, la sistólica y la diastólica. Esa clasificación tienen que tener bien presente. 120 a 139 era normal. Bueno, vayan a repasar bien eso, ¿sí? Bueno, cuando se habla de hipertensión de grado 1, de 2, es más que es más patología médica, pero tiene mucho valor en semiología, ¿sí? Bueno. Le voy a decir, en una insuficiencia de la válvula aórtica, insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que pasa? En cada síntoma pasa sangre, ¿verdad? Y refluye una parte. Bueno, entonces vamos a tener un volumen sistólico aumentado. Entonces hace que tengamos una presión sistólica alta y la resistencia periférica disminuida, tal es así que tenemos hasta 0 segundos, porque la presión mínima es cuando escuchamos el último latido, o cuando, en caso que escuchamos los latidos hasta 0, ¿verdad? En el momento que disminuye la intensidad de los latidos, ese sería la mínima, ¿verdad? Por ejemplo, 40, 0, porque escuchamos hasta 0. ¿Sí? Bueno. O sea, siempre tenemos que decir eso. Porque eso es de acuerdo a los ruidos de Korokov, ¿verdad? Es en la fase primera, cuando escuchamos el primer ruido de 2 latidos consecutivos. Y la fase 4 es cuando disminuye de intensidad. Y la fase 5 ya es cuando escuchamos el último latido, ¿sí? Entonces ahí se designa la presión arterial. El paciente tiene una presión de 160, 180, 40, 0. Un pulso amplio que levanta los dedos intensamente y rápido desaparece. Pulso entonces de Corrigan, saltón de Corrigan. Eso vamos a ver en la insuficiencia aórtica. O sea, una de las manifestaciones periféricas de la insuficiencia aórtica.
válvula aorta. El pulso amplio con el signo del ariete hidráulico, buscan el pulso acá en el antebrazo, que normalmente ya no se tiene que palpar porque la arteria es muy profunda, sin embargo se sigue palpando. Ese es el signo del ariete hidráulico, característico también de la insuficiencia. Ariete hidráulico. Ariete hidráulico, martillo de agua también. ¿Sí? Sí. Bueno, después vamos a tener, por ejemplo, en el cuello lo que llamamos la danza arterial o otro elemento periférico, el baile arterial. ¿Por qué? Porque el pulso es muy amplio. Y el signo de asentamiento, signo de gusano. Todo dice sí, 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 sí. Es nada más que los latidos que le hacen mover la cabeza. ¿Sí? Vamos a tener el pulso arterial, nosotros le descubrimos y vemos así que se blanquea y se... Ya. En el fondo ojo también. Son dos signos periféricos de la insuficiencia aórtica. Ahora, no solamente en la insuficiencia aórtica vamos a tener un pulso amplio, podemos tener, por ejemplo, en las anemias crónicas. No en la aguda. En la aguda vamos a tener pulso pequeño, blandito, más aún si está chocado. Pero en las anemias agudas vamos a tener un pulso, la velocidad circulatoria aumentada, entonces vamos a tener un pulso amplio. Bueno, otra cualidad del pulso. ¿Es el pulso saltón en dónde va? Insuficiencia aórtica. ¿Y el baile arterial también? Baile arterial, el itus coli de... ¿Desplazado? No. Sí, puede estar desplazado si hay un aumento de amplitud. El itus cordis amplio, intenso y rápido, que se aparece rápidamente, ¿verdad? Es el itus cordis, el cúpula de barro. Ese también es de insuficiencia aórtica. También está en ese gritadito que repasa en esa parte, ¿sí? De la parte de inspección y palpación en el área precordial. ¿Sí? Bueno, después otra cualidad del pulso. Dijimos la frecuencia, dijimos la forma, la regularidad, dijimos la amplitud, La forma. la forma puede ser también, ¿verdad? Otra, Tipo. Tensión y dureza. como el tipo. Así difícil. Digo, esa es la forma. La forma. Tensión y dureza. Tensión o dureza, ¿verdad? Si nosotros tenemos que hacer mucha fuerza con el dedo índice para que el medio no detecte, es un pulso duro. ¿Sí? Le vemos en la hipertensión arterial o en la arteriosclerosis. ¿Sí? Y en la arteriosclerosis ya podemos encontrar un pulso duro y incluso con la superficie traca de pollo le llaman cuando se palpa así, es decir, sobre legaciones de goma, ¿verdad? Entonces ya el pulso duro, un ejemplo de pulso duro, por ejemplo, ¿verdad? Traque de pollo. Bueno, después otra, dijimos la igualdad, la amplitud. También si todas las amplitudes tienen la misma, entonces es la forma es que cada onda tenga forma diferente. Pero si no, siempre en el pulso. La igualdad, si es igual, si todas las ondas tienen la misma altura, porque si es por ejemplo por una extrasístole, algunas ondas no tienen la misma altura que las otras, las de base, la igualdad, otra de las cualidades del pulso. Y después si es sincrónico con el otro lado, isócrono con el otro lado, perdón, y si es sincrónico con el otro lado. Ahí está, todas las características. Siempre hay que decir eso, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener que decir. Sí, cuando usted está presentando el paciente área periférica, tenemos tal, los datos, todo, si es normal o si hay alguna alteración, ¿verdad? Es la alteración de ese pulso. Después vamos al área central. Va, es para escapar. ¿Tienes que buscar tu comida o te tienen que traer? Te van a traer. Bueno. Infecciones. ¿Verdad? Acóstate un poquito. ¿En qué posición le colocamos al paciente para la infección y para la circulación del área central? Sería lo que pasa cúbito dorsal, ¿a cuántos grados? Es ideal. 15 grados. No sé. 45. 45 grados. Este más o menos hay 15 grados, pero habría que ponerle 45 grados. ¿Por qué? ¿Qué valor tiene eso? Primero, vemos si hay o no infección yugular, porque anormalmente en 45 grados ya no tiene que haber infiltración. ¿Sí? Bueno, pero si aparece la infiltración yugular y en ambos lados, ¿verdad? En cuello,
tenemos que ver hasta qué dónde llega. Si se ve, hasta el tercio inferior, tercio medio o tercio superior del cuello. Y si hay un tercio yugular, le comprimimos el hipocondrio derecho, que estoy comprimiendo yo acá, sí, es que comprimo. El hígado convectivo. Entonces es hígado convectivo, porque eso vamos a tener en la insuficiencia cardíaca, una de las cosas. ¿Cómo vas a saber que le convectivo? ¿Con qué vas a saber? Y es un hígado palpable, doloroso, porque el hígado no duele, duele solamente cuando se distiende la carne, que sería en una caso de una hepatitis aguda, por ejemplo, o el caso de una combustión de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? ¿Sí? No se trata que esa chica, pues llama el hígado Napoleón cuando el paciente se agranda, esa chica es hígado. Bueno, entonces, el lugar donde suponemos está el hígado, le comprimimos y miramos la columna de la ingurgitación y vemos que eso sube. Entonces decimos reflujo hepatoyugular positivo. ¿Qué quiere decir? En cirrosis. No. Si hay una obstrucción de la cava, sí. Un chiari. La cirrosis. La cirrosis lo vamos a comenzar a comenzar para no faltar va a tener síndrome de hipertensión portal. Sí, va a tener circulación colateral, va a tener varices esofágicas, hemorragia poliuretrínica, varices esofágicas, ¿sí? Hemorroides, y si entra en nuestra insuficiencia hepática ya va a tener ictericia, va a tener virus de la araña, o ya venas maculares, o también llamados hematomas, esa es una parte superior del corazón. Todos los datos de insuficiencia hepática, que la infectase la vez. Puede tener temblores, ¿verdad? Flapping, que le gustan así. Un pajarito que va a volar. Como para buscar clones. Hacen esto y así, pero le levantan nomás la mano así, y te ven que tiene este temblor, ¿verdad? Flapping. Ojo, si lo dicen. Bueno, el aliento a hidroderrama amoniacal, ¿sí? Más que amoniacal, que es en la uremia, es un olor es también por exceso de amonio, pero un olor a nido de rata, un defacto, una sección de proteínas, el aliento, el hedor hepático. El amoniacal también se usa, se huele en el urémico, por lo menos la uremia. Fetor, creo que se llama. Fetor, creo que se llama esa luz. Fetor o hedor hepático. Después está el cetón úrico, que es aliento dulzón a manzana. ¿Es diferente? Olor, vamos a decir, que el paciente está en coma, por ejemplo, para identificar qué origen puede ser. ¿Sí? Bueno, ¿en qué quedamos? En la inspección entonces de la región precordial, mira, levantando tu camisita, permiso. Siempre ustedes tienen que cuidar el pudor del paciente, por más que sea un varón. Y más también si ustedes las chicas, ojo, no agarren y le desnuden nomás al paciente sin explicarle lo que le van a hacer. A la pucha, esta me está acosando, va a decir el paciente. ¿La lleva? Bueno, entonces le levantamos la camisita, región precordial, y se mira en forma tangencial, así como él está. Se miran ustedes más o menos el región precordial, a ver si no hay una deformación. Si él tuviera, por ejemplo, un abombamiento de este emitora, sería asimétrico por una cardiopatía, por ejemplo, congénita, o una cardiomegalia que en su infancia pudo haber deformado el tórax. Si ya le toma de grande, no. Ya una que se justificó las costillas, no vamos a, los espacios, las cartilas diafragmales no vamos a tener deformación. Pero eso podemos encontrar. Podemos encontrar un tórax con un pectus excavatum. ¿Qué es el pectus excavatum? Con tórax Sí. Tórax. Infundibular. Tórax cuando entra. Se hunde, ¿verdad? La línea media. Puede ser alto, más el efecto excavatum. El tórax zapatero es más de la parte inferior del. Sí. Que puede ser adquirida en el zapatero o puede ser congénita por la inserción anómala de fascículos diafragmales. Entonces, con la inspiración se va hundiendo. Puede ser un pectus excavatum sin ninguna traducción patológica, como puede ser que tenga graves problemas cardíacos. ¿Sí? Eso hay que señalar si uno tiene un pectus excavatum. Bueno, lo primero que vemos entonces en la inspección, lo
que se usan, las señotécnicas usan el aparato cardiovascular acá es la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Por más que la percusión ya hoy día prácticamente no se usa, tenemos electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia magnética, tacto, lo que sea, quieran para saber el tamaño.